Es la hora 10 en punto. Radio Universidad Autónoma de Nayarit, XHUANT, FM 101.1 FM, transmitiendo con 3.000 watts de potencia, desde el 2.7 del edificio Complex, en la ciudad de la cultura, Amado Nervo, código postal 63.000, Tepic, Nayarit, México, XHUANT, FM. Universidad Autónoma de Nayarit, 50 años, construyendo historias. El examen de admisión para ingresar al nivel superior de la Universidad Autónoma de Nayarit se realizará el 11 y 12 de agosto. Ingresa a la página admisión.uam.mx para imprimir tu pase del examen. Ahí se te indicará la fecha y el lugar de aplicación. Recuerda que el 11 y el 12 de agosto es el examen de admisión a la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Estás por entrar a la prepa de la Universidad Autónoma de Nayarit y no has concluido tu trámite de admisión? Te informamos que el sistema para obtener tu ficha o concluir tu trámite estará abierto hasta el 31 de julio. Si imprimiste tu orden de pago pero no pudiste realizarlo, ingresa a la plataforma de admisión. Tienes hasta el 29 de julio para hacer el depósito. Prepárate, porque el examen será el 13 de agosto en la preparatoria que deseas ingresar. Si tienes dudas acerca del proceso de admisión al nivel medio superior, envía un correo electrónico a admisión-nms@uan.edu.mx. Universidad Autónoma de Nayarit. Incluyente y plural. 101.1 FM. Radio One 101.1. Universidad Autónoma de Nayarit. 50 años construyendo historias. El siguiente programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. El INE, a través de Radio Universidad, presenta El INE Informa. Entérate de la información y actividades del Instituto Nacional Electoral de una manera dinámica y oportuna. Todo lo que necesitas conocer del funcionamiento del instituto podrás escucharlo en El INE Informa. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Con el gusto de siempre, su amigo Gustavo Reivelo los saluda en una edición más de esta su serie, El INE te Informa. Amigos radioescuchas, queremos agradecer a ustedes que no obstante las características que ahora tiene la transmisión de nuestros programas en vivo, los estamos realizando a distancia con el propósito de mantener la vigencia y actualidad de nuestros programas para ustedes. Vamos a continuar así mientras la pandemia nos lo señale. Bien, pues el día de hoy es martes 23 de junio de 2020. Estamos en una edición más de El INE te Informa desde los micrófonos de Radio Universidad. Amigos radioescuchas, pues a lo largo de nuestros programas de lo que va de 2020, hemos hablado de diferentes aspectos que tienen que ver con el quehacer institucional del INE y algún adelanto de lo que vendrá el próximo año con motivo de la elección concordante de 2021. El día de hoy tenemos un tema no menos importante que yo les voy a dar a conocer enseguida, pero no sin antes presentar a nuestro invitado de hoy, que es el licenciado José Luis Brands Gómez, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Magistrado, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Gustavo. Es un placer y un honor acompañarles a este programa del INE Te Informa y sobre todo estar en mi alma mater, que es la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de Radio Universidad. Estoy muy complacido de acompañarles. Muy bien. Magistrado, a lo largo de nuestros programas, pues siempre hemos tocado diferentes aspectos, diferentes facetas conforme el calendario natural del año y del quehacer del INE nos marca. Estamos en vísperas de iniciar lo que va a ser y lo que se ha dicho que es un proceso electoral que es el más grande de nuestro país, un tanto complicado por ser la primera vez que en nuestro estado de Nayarit vamos a tener una elección concurrente y sin embargo yo quisiera precisarle a nuestro público radioescucha antes de que entráramos en materia con usted que los procesos electorales, si es válido el símil, nosotros hemos manejado a veces aquí que un proceso electoral, independientemente de que contiene una serie de puntos, aspectos y procedimientos que no siempre los tenemos a la vista, implican un enorme movimiento de recursos humanos, de recursos materiales, y que en la jornada electoral pues no necesariamente es un proceso, es la parte culminante de un proceso. Hemos hecho el símil de cómo una elección, un proceso electoral, podríamos compararlo, si es válido hacerlo así, por ejemplo, con un partido de fútbol en el que los partidos políticos, y ahora agregaríamos a candidatos independientes, son los equipos. El INE y los OPLES en los estados pues son los árbitros electorales, y los tribunales que no obstante que son de una creación un poquito más reciente en algunos estados, pues vienen a ser la parte que dictamina finalmente el resultado. No sé si sea válido el símil, pero yo quisiera que precisamente nos pudiéramos aprovechar su presencia el día de hoy en nuestro programa, dado que es la primera vez que tenemos el gusto de tener en el mismo a un integrante del Tribunal Estatal Electoral de nuestro estado, si ese símil es válido y en términos generales, pues, ¿qué es el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit? Muchísimas gracias, claro que sí. El símil es válido, perfectamente se aplica a lo deportivo, sobre todo al tema futbolístico. En efecto, los partidos y los candidatos independientes juegan en la cancha el juego. El INE y los OPLES son los árbitros de la elección, los que sancionan con tarjeta amarilla o en su caso tarjeta roja a algún competidor que no esté realizando, aplicando la norma, pues que tenga una actitud antideportiva, se pudiera decir. Pero pueden los futbolistas sancionados por el INE pueden acudir al tribunal para que revisen ese caso, para que le revisen su amonestación o su expulsión del juego. Y el INE, el tribunal, los tribunales electorales, tanto de los estados como de la federación, hacemos esa labor de la revisión precisamente de las medidas disciplinarias que se pueden aplicar en un juego de fútbol, en este caso en una competencia electoral. Desde luego es aplicable el símil del fútbol, soccer o americano o de cualquier deporte, béisbol, precisamente porque tiene que haber reglas en principio y tiene que haber los competidores acatarlas. El no acatarlas implicará, y ellos lo saben, una sanción primero de naturaleza administrativa y una sanción en su caso, si es de mayor gravedad, una sanción que tiene que establecer la autoridad jurisdiccional, que es la última palabra, donde después de que se sancione por el órgano jurisdiccional, ya no pueden apelar a ningún otro organismo internacional. Bueno, pudieran hacerlo, pero jurisdiccionalmente nada más se aplica las normas aquí en nuestro país. En efecto, el proceso electoral 2020-2021
nos da un reto muy importante en la historia democrática de nuestro país. Precisamente el próximo 6 de junio del 2021 es el día donde se juegan las finales del juego, y se celebrarán las elecciones más grandes de la historia, como bien lo acaba de decir Gustavo, de México, en virtud de que estarán en disputa 21,368 cargos. Se renovará completamente la Cámara de Diputados, 500 curules de los diputados de los dos principios de representación proporcional y mayoría relativa. Eso es a cargo precisamente del Instituto Nacional Electoral, 15 gobernaturas, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos y juntas municipales en el país. De esa magnitud es esta elección, y los tribunales electorales tenemos una función importante, la función precisamente de cuidar que las reglas estén siendo aplicadas adecuadamente tanto por la autoridad electoral como que los partidos políticos, los candidatos y cualquier ente que está en el juego, en la competencia, lo haga de manera adecuada. Nosotros velaremos precisamente para tutelar los derechos electorales, los derechos político-electorales de ciudadanos, de partidos políticos, de las mujeres, en su caso para la participación equitativa del 50% en todas las elecciones, y también, desde luego, que las minorías, en este caso también los grupos étnicos, tengan la posibilidad de representación política en cabildos, en legislaturas locales y, por qué no, en legislaturas federales. Todo ello tiene que revisar minuciosamente los tribunales electorales cuando llegan precisamente ese tipo de juicios a nuestra cancha, en este caso al Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, para revisar precisamente que se cumplan con lo que establece la norma electoral en el país, y sobre todo lo que establece la Constitución Política Local y la Ley Electoral del Estado de Nayarit. Bien, magistrado, yo le recuerdo al público radioescucha de Radio Universidad que el día de hoy estamos charlando con el magistrado José Luis Brams Gómez, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Magistrado, en términos generales, decía yo que la elección 2020-2021, por el tipo de elección concurrente que va a ser, habíamos charlado aquí en programas anteriores, por ejemplo, en el caso del INE, que el hecho de que sea una elección concurrente va a implicar que va a haber algo así como 2 funcionarios más en las casillas de lo que tradicionalmente, más urnas, porque son 4, si no me equivoco, 4 para la elección local y 1 para la elección federal. Ello también le demanda a el área de organización electoral buscar espacios más grandes, más adecuados, etcétera, ¿no? Son algunas de las posibles modificaciones que se tienen que prever para una elección concurrente de este tipo. En el caso de los tribunales, como el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, el hecho de que sea una elección concurrente daría por hecho que implique un mayor trabajo para la institución. Bueno, sí, en efecto, seguramente será mayor trabajo, pero tendrá que haber un principio muy importante y valioso: el principio de la coordinación y de la competencia. En efecto, el día de la elección, el día de la jornada electoral, precisamente estamos a poco menos de un año de realizarse la jornada electoral. Estarán las mesas receptoras de votos, las casillas electorales con 5 urnas. Bien lo acaba de especificar, y el resultado precisamente de las 4 boletas locales se tendrá que dar por parte del OPLE, en este caso el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y la de diputados, tanto de mayoría como de representación proporcional, por parte del INE. En el caso de las urnas, los resultados, o quienes no estén conformes con esos resultados podrán impugnarlo, pero
como va a haber efectivamente los expedientes de tal manera que con una muy buena coordinación se hagan la entrega a los consejos municipales y al que depende del Instituto Estatal Electoral y a los consejos distritales electorales federales, 3 ahí en el estado de Nayarit, 3 consejos distritales federales recibirán sus boletas. Por eso hablaba de competencia y de coordinación. El INE ha realizado excelentes elecciones desde 1991, pues fue su anterior origen, que es el Instituto Federal Electoral. Esa institución me tocó la transición IFE-INE también. Y en efecto, Nayarit vivirá por primera vez en su historia una elección concurrente. Yo, como parte del Instituto Federal Electoral y Nacional, me ha tocado elecciones concurrentes en la Ciudad de México y me tocaron en el estado de Jalisco. Nayarit por primera vez va a haber una elección concurrente. Y lo primero que se debe hacer, desde luego hay personal muy capacitado en las juntas distritales y seguramente en los consejos distritales electorales federales, como del Instituto Estatal Electoral, parte del OPLE, para que con muy buena coordinación logremos separar lo que es el resultado de la elección local, esto es las boletas de regidurías de cada municipalidad, las boletas de la planilla de ayuntamientos de cada uno de los 20 ayuntamientos del estado, las boletas de los 18 diputados de cada uno de los distritos de la entidad y desde luego la boleta de gobernador, porque también aquí en Nayarit tendremos la renovación del titular del Poder Ejecutivo local. Sí. Con ello tendremos que garantizar que esos resultados sean lo más precisos para que la ciudadanía tenga total confianza de que su voto contó y se respeta. Y hablando del respeto, implica la competencia del tribunal. Si no están de acuerdo, nosotros revisaremos minuciosamente para que ese voto tenga el respeto que la ley le otorgue por haber sido de manera sufragado de manera democrática. Y esa es nuestra función, velar precisamente porque se respete el voto. Muy bien. Bueno, pues yo hace un momento, cuando me refería al símil del partido de fútbol con los procesos electorales, probablemente me faltó concluir el comentario para facilitarle a nuestro público radioescucha un detalle que me parece importante retomar del símil del partido de fútbol. Yo solamente quería agregar que, para conocimiento de nuestros amigos radioescuchas, la presencia de lo que vienen siendo los activos, los equipos, en este caso los partidos políticos y los candidatos. Por otro lado, la presencia del INE y de los organismos públicos locales electorales, y finalmente de los tribunales, que a nivel federal es el Tribunal Federal del Poder Judicial, y ustedes, los tribunales estatales electorales, entre todos conforman un sistema nacional electoral, que es el que prácticamente tiene en sus manos el tema de la elección, el tema de las elecciones. Magistrado, en este sentido, yo quisiera ver si hay algo más que usted nos pudiera agregar en cuanto a lo que hace el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit y por qué es importante en la realización misma de estos procesos electorales. Con todo gusto. Mire, el Tribunal Estatal Electoral, su competencia es garantizar que los actos y resoluciones electorales que se pronuncien se sujeten invariablemente a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, probidad y máxima publicidad en los términos de la legislación de la materia. Con ello, nosotros tendremos, con esos principios, que garantizarle al ciudadano, al que va y vota, emite su voto, el respeto de su voto, de su decisión. Quien haya decidido darle su voto tendrá ahí una boleta que se tendrá que ser contada y el tribunal deberá de respetarlo. Cuando similar en lo que
lo que hemos platicado sobre un proceso electoral similar a un juego de fútbol, cuando un candidato por alguna razón, ya sea de un partido político independiente, no está de acuerdo con alguna decisión que toma la autoridad, por decir algo, marcar un fuera de juego, marcar un tiro libre directo, indirecto, pueden acudir a los tribunales para que revisen el caso. Y en esa revisión del caso, nosotros tenemos que emitir precisamente una sentencia, una resolución, precisamente para que el partido político quede satisfecho de las decisiones que tomamos. Los tribunales electorales vamos a suplir precisamente lo que antes de la creación de estos institutos electorales y estos tribunales electorales se resolvía de manera política. Antes se resolvía en la Cámara de Diputados local o en la Cámara de Diputados federal. Hoy los tribunales hacemos la función de que la política esté dentro de la cancha de los jueces. Los jueces tendremos la posibilidad precisamente de revisar todo ese tipo de asuntos que antes los congresos de los estados o las cámaras de diputados federales revisaban antes. Y por esa razón, el nuevo sistema nacional electoral centraliza de alguna manera las decisiones para que con calendarios muy homogéneos, homologados en el país, por eso estamos hablando de elecciones muy grandes de todo el país, el ciudadano no se le vaya a estar cada rato, por ejemplo, Nayarit tenía elecciones cada año, tenía elecciones en el pasado reciente, por decir algo, en el 17, y antes tuvo las elecciones federales del 15, y luego las elecciones del 14, y luego las elecciones del 12, y luego las elecciones del 11. O sea, nada más 2 años no había elecciones en Nayarit. Hoy que se busca que en lo futuro, a partir del 21, las elecciones todas, tanto federales como locales, sean cada 3 años. Por eso el gobierno que hoy tenemos es de 4 años, tanto de los diputados en la Cámara de Diputados como del titular del Poder Ejecutivo y también de los ayuntamientos constitucionales. Pero es excepcionalmente por esta ocasión y precisamente para homologar los calendarios para que tengamos una sola elección. Y cada institución, en este caso el OPLE, hará la elección local de manera coordinada, obviamente, y supervisada por el Instituto Nacional Electoral. Los tribunales revisaremos que las actuaciones del OPLE o del Instituto Estatal Electoral esté dentro de la norma, de la legalidad del Estado de Derecho, y los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación revisarán las actuaciones del Instituto Nacional Electoral y, en su caso, también las de los tribunales electorales como última instancia de resolución. Ok. Magistrado José Luis Brahms Gómez, en la ingeniería o reingeniería moderna, sobre todo de organigramas administrativos, es muy recurrente encontrarnos con una síntesis del quehacer de una institución al hablar de su misión. En el caso del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, ¿cómo nos podría sintetizar la misión de ese ente? La misión del Tribunal Estatal Electoral precisamente es ejercer como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral las atribuciones conferidas por mandato constitucional, esto es, la Constitución Federal de la República, principios rectores para la función tanto administrativa electoral como jurisdiccional electoral. Y nuestra misión es conducirnos bajo estos principios que ya le había comentado: certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, y conocer y resolver las controversias que se susciten. En todo caso, todos los actos derivados de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales y los partidos políticos serán sujetos precisamente a estos principios, y los tribunales tendremos que acatarlos, como es la misión precisamente del Tribunal Electoral. Y
La visión, ¿qué visión tiene el Tribunal Estatal Electoral? Pues nuestra visión es hacia dónde vamos a ver, es ser el órgano constitucional autónomo especializado en materia electoral en el estado de Nayarit que garantice a los ciudadanos y partidos políticos el acceso oportuno y eficaz a la justicia en forma definitiva, mediante el dictado de sentencias acordes a los principios de constitucionalidad y legalidad emitidas con independencia, autonomía técnica y de gestión al resolver las impugnaciones y los asuntos de su competencia. No siempre gustan nuestras sentencias a los partidos políticos porque a algunos les favorecen y a otros no. Tampoco es muy probable que le guste también a la autoridad administrativa electoral. Pero nuestra función es precisamente velar que nuestras sentencias sean acordes a estos principios de constitucionalidad y legalidad. Y así lo hemos venido haciendo. Magistrado José Luis Brams Gómez, en caso de que algún afectado se sienta inconforme con una sentencia, ¿qué procede? ¿Se recurre a una instancia superior? Que en este caso no sé si ya sean las instancias federales o qué es lo procedente. El Tribunal Estatal Electoral es un tribunal que sus sentencias son definitivas para la entidad federativa, pero sí pueden ser impugnadas dependiendo la competencia. Pueden ser impugnadas a la Sala Regional Guadalajara, que es la entidad federación que revisa los estados de la primera circunscripción. O sea, no solamente va a revisar Nayarit, revisa las dos Baja Californias, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y por lo tanto, la Sala Regional de Guadalajara revisará las sentencias que se pronuncien, pero, por ejemplo, en proceso electoral solamente revisarán las que tienen que ver con ayuntamientos y Cámara de Diputados. La de gobernador constitucional del estado, la del titular del Poder Ejecutivo, el dictado de la revisión de nuestra sentencia será por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia para que se determine nuestra validez o, en su caso, modificación de nuestra sentencia o la aprobación misma de la propia sentencia. Esto es confirmación de nuestra sentencia, lo hará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un dato histórico, ya tiene la posibilidad de revisarlo desde la reforma de 1996. Precisamente esta revisión constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación nació a raíz de un funcionario hoy de la Administración Pública Federal, del que dirige la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Se molestaba porque en un municipio del estado de Puebla, cuando fue gobernador, no quería que hubiera una revisión y un partido político estaba inconforme en el caso Huejoc, del municipio Huejotzingo. Y de ahí, precisamente de la reforma del presidente Zedillo y la Cámara de Diputados, se tuvo que prever una revisión de los tribunales electorales a partir del 96, y bueno, nuestro sistema ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día. Bien, me quedaba una pregunta, pero el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que pues lo dejamos para una siguiente edición con el magistrado José Luis Brams Gómez, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, a quien yo quiero darle mi más profundo agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy en nuestra edición de El INE Te Informa, y esperamos que no sea la última. Licenciado José Luis Brams, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer, y seguiremos en coordinación y a la orden. Muy bien, gracias. Pues a mí, amigos Radio Escuchas, solamente me restaría agradecer la presencia de ustedes, de Juan Antonio Castrejón en los controles, e invitarlos para que estén con nosotros en la siguiente edición de El INE Te Informa. Gracias y hasta entonces.
El Instituto Nacional Electoral, a través de Radio One, presentaron el programa El INE Informa. Los esperamos el próximo programa. Es la hora 10:31. Radio One. Verdad, dignidad y armonía. Valores que nos rigen. One 101.1 FM. Radio One. Universidad Autónoma de Nayarit. 50 años. Construyendo historias. A partir del 15 de junio, podrás tramitar tu carta de no adeudo de material bibliográfico en la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para obtenerla, deberás tramitar una cita en la página de Facebook Bibliotecas One o enviar un correo a bibliotecas@one.edu.mx con tu nombre completo, carrera, especialidad o posgrado que culminaste y generación. Se te